¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Acá cromatismos en esta linda tarde de primavera, primavera. Bueno, como todos los miércoles, Horacio Durigón. ¿Qué tal, Horacio? ¿Bien? Muy bien, Aide, ¿Se muy escucha contento de bien? estar nuevamente en Cromatismos. Sí, sí, yo Bueno, te escucho perfectamente bien, te veo bien también, porque ahora bueno, como ahora se hay te ve más mejor, se movimiento te en ve este mejor. lugar. Perfecto, bueno, me voy poniendo más sólido, ¿viste? Va pasando el tiempo y me voy poniendo mejor, es cierto eso, sí. Claro que sí, claro que sí. Tal como están todos, buenas tardes. Acá estamos en cromatismos, como decíamos, en esta hermosa tarde de primavera, con este programa que se transmite los miércoles a las 18 horas. Aide Marsiglia y Horacio Durigón. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Bien? gracias por la presentación, sí, sí, aquí en Cromatismos, una vez más, este miércoles de primavera, como decías antes, Ujú. disfrutando de este clima que empieza a estar un poquito más cálido y lleno de luz. Bueno, listos. Hoy estabas diciendo que teníamos un Y programa hoy cromático. tenemos un programa cromático para los sentidos, porque Ajá. va a haber un músico y va a estar un artista plástico, que ahora ya lo vamos a presentar inmediatamente, que se llama Duilio Fonda, que yo tengo el gran gusto de conocerlo hace unos cuantos años. Y además admiro mucho su obra, él sabe muy bien por qué se lo digo. Bueno, no sé cuándo aparecerá en pantalla, nuestro técnico nos dirá, lo nombramos además a Matías Martínez, gracias por tu operación, Matías. Y ahora tenemos en pantalla a Duilio Fonda. Hola, Duilio. ¿Cómo va, Aide? Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Duilio? ¿Bien? Este, esta cosa de la, de la imagen, ¿no? Cómo está cambiando la onda. Así. A mí me tiene así medio como, yo trabajo con algo muy primitivo, que es la pintura, y lo tengo que hacer fusionar con algo muy moderno, que es los soportes digitales, ¿no? Así que bueno, acá estamos, Bueno, hay que poniéndole ayornarse, el Duilio. pecho a las balas. Si uno Estamos no se ayorna aprendiendo, con ¿no? esto, claro, estamos aprendiendo Ah, todos. Sí, El tema más es nosotros. que en este momento todo el tema digital es lo que nos sostiene de alguna forma en la Sí, comunicación. sí, sí, Es sí. lo que nos sostiene. Entonces, Ujú. bueno, como todas las sí, cosas, ¿no? también Al principio. nos hemos, nos hemos preparado para un mundo totalmente distinto del que estamos viviendo, ¿no? Y hoy el Totalmente. mundo nos abre ventanas por todos lados, ¿no? Y bueno, es esto también de acostumbrarnos a la palabra y a la imagen de una manera mucho más amplia. Pensá, Ajá. Duilio, que en este momento quizás nos están viendo de cualquier lugar del mundo, ¿no? Sí, sí, Eh, sí, sí. Exacto, y si no exacto. nos ven ahora, nos van a ver dentro de un rato, y que Ajá. esta posibilidad, cuando nos formábamos y decíamos, ¿qué vas a hacer de grande? Esto no lo pensamos. Y ahora lo No, tenemos, no, ¿qué le vamos a hacer? totalmente. Es más, te digo, yo quería ser astronauta, Eh, este, me anoto, me ¿En anoto. serio? sí, y había un curso de astronauta por correspondencia en la revista Patoruzú, por ejemplo, salía. No, no, pero encima por Así que era un mundo, Patoruzú. sí, sí, el libro de oro de Patoruzú. Entonces estamos Buenísimo. hablando de un mundo mucho más ingenuo también, ¿no? Más, Claro. más desconectado de alguna manera con la realidad. Una realidad Igual así seguramente hay muchos que no conocen a instantánea. Paturuzú. No, totalmente, Nosotros totalmente, sí, yo porque lo escuché nombrar. totalmente. Duilio, Sí. Duilio, ¿cómo era ese mundo cuando eras chiquito? ¿Vos eras de los chicos que acostumbraba a dibujar en las paredes? Como todos los chicos, ¿no? Que les gusta escribir en las paredes. ¿Vos Sí, tenías esa yo dibujaba costumbre en de los pintar? libros. ¿Dibujabas en los libros? Sí, sí, entonces me odiaban todos porque arruinaba libros, enciclopedias y, en fin, toda superficie más o menos dibujable la dibujaba. Y hacía Ajá, dinosaurios. Mi especialidad eran los dinosaurios. Por supuesto era el mismo dinosaurio siempre, pero donde había un dinosaurio había pasado yo seguramente. Este, pero mira vos, Jugador, dinosaurios. sí. Ujú.
Mira, y cosas eso que en así, aquella ¿no? época no estaban tan de moda. Planetas, cuerpo humano, en fin, eh, grupos étnicos, en fin, todo dibujado, todo muy bien dibujado. Entonces fue una época, digamos, la mía y la que me antecedió, mucho más gráfica, ¿no? ¿Fue lo que te hizo clic para empezar a pintar? ¿En qué No, momento? ¿Y qué fue lo fue que...? fue bastante disruptivo eso, en ningún momento quise ser pintor o artista o músico, fue algo que apareció en una época muy difícil, ¿no? Yo te estoy hablando de que yo era adolescente y empecé en el 74, más o menos por esa época, que era una época que todas la conocemos, Mm. muy difícil, esencialmente para ser joven, ¿no? Mm. Entonces, como muchos de mi generación, tanto la política como el arte fueron dos vertientes que de alguna manera nos afirmaron, ¿no? Primero empecé tímidamente a una tímida militancia política y después una militancia más artística, digamos. Tal vez por la dureza y la crudeza que tenía esa militancia, elegí un lenguaje mucho más abstracto y acorde un poco con mi carácter. Pero fue un poco Y no así. deja de ser Y una militancia también, por ¿no? otro lado mi Bueno, entonces estábamos hablando del barrio de La Boca y de tus anécdotas ahí por el barrio en esa infancia y en esos momentos donde quizá empezabas a pintar. Y nos decías de las construcciones, nos contabas un poquitito de cómo se había ido armando ese barrio tan especial. ajá. Sí, contaba un poco que eran construcciones casi prefabricadas. Mm. Muchas se hacían en Ensenada, en lugares portuarios también, se traían en barcos, prácticamente armadas, y se hacían los agujeros y se emplazaban, y se movían, se podían mover con crickets, y se iban moviendo, se iban separando para hacer una en el medio. Entonces, de ahí digamos, fisonomía tan particular que tiene La Boca. Parece todo como armado en otros planos, ¿no? Y por otro lado, en una vivienda comunitaria, en donde se compartía el baño, por ejemplo. Había Claro. uno o dos baños más para toda la gente. Y bueno, eh, vivienda en donde se juntaban distintas personas de distintos países, inclusive gente del interior, con gente que venía de Europa, con gente que venía de Siria, esencialmente italianos, porque era un barrio de puerto, en fin, los primeros inmigrantes Claro. genoveses, italianos, que eran muy duchos en todo lo que es la navegación y la cosa naviera, se instalaron en La Boca. Pero había de todo, desde sirio-libaneses, españoles, italianos, judíos, en fin, un crisol de Qué razas como en riqueza, nuestro ¿no? país en general, ¿no? Qué Ahora eso riqueza. ocupaba en general la ribera, no era Exacto. todo lo que es La Boca, ¿no? Pero claro, antes lo No, no, ribereño, no. lo portuario tenía mucha Sí, sí, fuerza. claro. El tipo de construcción un poco cooptó todo el lugar, no solo la Mm. parte ribereña, sino la parte interior de La Boca. Después estaban las famosas cantinas también, Mm. Claro. eh, que esa es la parte más degradada del barrio en estos momentos, una Mm. parte prácticamente abandonada. Eh, entonces, bueno, tenía la característica de todos los barrios portuarios, ¿no? De mucha gente de paso, mucha, como decía, no sé qué poeta decía, los marineros besan y se van. Mm. Mm. Entonces era todo un Claro. ambiente muy bohemio también, mucha Claro, claro. bohemia, mucho cafetín, mucho tango, mucha noche. Mucha noche. En general en Buenos Aires, pero en La Boca tenía un movimiento particular, ¿no? Tanto La Boca como Dock Sud, del otro lado de la provincia, ¿no? Pero La Boca un poco más porque estaba del lado de la capital, o sea, de ahí al centro tenías 10 minutos de viaje, entonces estaba todo muy junto, digamos, ¿no?
Así que bueno, Y, muy buen recuerdo. y vos decís que en vez de militar en la política, Sí, decidiste militar en el arte. ¿Y qué te hizo clic en la pintura? ¿Por qué la pintura particularmente? Porque además vos sos músico. sí, sí, Eso sí, sí. fue la primera faceta que yo conocí tuya, pero Y vos me conociste como músico, sí, sí. sí. Em, la música creo que es una constante en todos los adolescentes. Me parece que es como sí, todo adolescente Conjunto, pasa siempre por algún... ¿no? sí. Exacto. En mi caso, bueno, tuve la suerte de haber conocido a lo que para mí fueron maestros o gente muy avanzada en eso y me alentaron a seguir. Y en la pintura lo mismo. Tal vez por esa militancia política yo accedí a un taller que para mí fue muy importante en La Boca, que estaba en Magallanes y Garibaldi, una esquina emblemática de La Boca, un taller que funcionaba las 24 horas del día, como una especie de farmacia, digamos, donde vos podías ir a cualquier hora, cualquier día y ponerte a pintar. Y te digo a cualquier hora porque podías ir a las 4 de la mañana, había una cama comunal también en donde podías llegar a quedarte a dormir con 4 más durmiendo a tu lado, no sabías quiénes eran. O sea, todo muy bohemio y muy rico en cuanto a información Claro, también. Y un en ese campo taller se fuerte reunían para eso. pintores, pintores muy buenos, pintores maestros, muchos de esos uruguayos, constructivos, de la línea de Torres García. Ah, Gente que sabía mucho de pintura, amaba mucho la pintura y gente muy dispuesta a compartir información sobre la pintura. O sea, era muy estimulante, un lugar muy estimulante para aquel que quería. en, en alguna de las pinturas, Duilio, que están pasándose mientras hablamos Sí, nosotros, ahora están pasando una de sí. Isabela. Hay Ajá, una bueno, onda así parecida a la de Torres García. ¿Cómo se llamaría esa? ¿Constructivismo? sí, la escuela de Torres García es un tipo de constructivismo, porque hay muchos constructivismos. Hay un constructivismo europeo, esencialmente francés, ruso, y hay un constructivismo rioplatense del cual Torres García es un representante muy importante a nivel mundial. Ujú. Es una escuela que sí, que tiene reglas tal vez un poco rígidas, ¿no? Eh, digamos, el constructivismo ortodoxo era muy rígido, hasta se trabaja con compás, con regla, con medidas muy específicas, con formas muy específicas de dividir el plano. En mi caso, yo tomé la parte, digamos, plástica, la tomé un poco a mi manera, un poco anárquicamente, un poco a la Argentina, digamos, en mi caso. Eh, y ahora, digamos, es una escuela muy desarrollada ya y muy diversificada, digamos, no existe un constructivismo ortodoxo en estos momentos ni en Uruguay ni acá, en el mejor sentido de los casos, digamos, una cosa tanto García, o sea, tanto los pintores uruguayos como los argentinos quisieron desligarse un poco de la escuela de Torres García, pero una escuela muy fuerte, una influencia muy fuerte de las cuales muchos pintores trataron de darle su personalidad. Entonces se enriqueció con un montón de tendencias también. ¿Eh? Como pasa con todas las escuelas, ¿no? Pasa con el jazz, en música, con la música clásica, con todas las tendencias artísticas que primero son como muy determinantes y después van adquiriendo la personalidad de cada uno de sus cultores, digamos, ¿no? Duilio, el que recorre tu obra puede Sí, darse cuenta, puede observar de que hay diferentes estilos. Yo no soy para nada sí, conocedora del tema, pero hay obras como, por ejemplo, donde hay mujeres sí, eh, gorditas, muy bien formaditas. Ahí, no, atrás sí, no, sí, no, sí, no es un. Después tenés otros que son como apocalípticos, por sí, decirle de alguna forma, ¿no? sí, Otros sí, son del sí, sí, estilo de Torres García, después tenés sí, acuarelas. Es sí. muy cromático el tema tuyo, ¿eh? Sí, sí, sí. Soy un desastre, soy un No, esquizofrénico. No, ¿por qué? No, 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 a veces es una característica mía esa justamente. claro.
el estilo del no estilo, digamos. O sea, tengo un estilo que me caracteriza tal vez en la paleta y un montón de cosas. Siempre presente un sello, digamos, ¿no? Pero no reniego de ninguna forma de pintura. Me gusta toda la pintura bien hecha. O sea, en ese sentido, tanto en la música como en la pintura, no pertenezco a ningún ismo, digamos, ¿no? Y creo que es una época que da un poco para eso. Tal vez un poco más la post-vanguardia, después de los 70, un poco irrumpió esa diversidad, ¿no? Esa ruptura de los ismos, porque en una época cada uno creaba un ismo, ¿no? O sea, el duilismo. Yo podría haber creado una escuela, ¿entendés? Claro, de ser algo muy, digamos, acotado a la escuela clásica, explotó y como todo se hizo tan diverso que en una época se descontroló eso también y salieron miles de movimientos. Y ahora, bueno, eso se sinceró, digamos, de alguna manera. Y de alguna manera también, como parte negativa, es muy difícil crear un movimiento, digamos, ¿no? Muy difícil crear un movimiento con una identidad grupal, ¿no? Es cada vez más Claro, difícil por digamos, la exacerbada individualismo por el que estamos un poco pasando, ¿no? a Un mí poco por justamente es una necesidad de las también. cosas que me gustan de tu obra, que la diversidad que hay, ¿no? Sí, Es muy sí, grande, es grande. Y no sí, necesariamente porque son diferentes épocas. Vos en un mismo año, por ahí, puedes hacer absolutamente, estilos totalmente distintos. ¿Y en totalmente. cuál Eso te sentís? ¿Hay alguno que es el que más te guste o te sientas más identificado? no, 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 Quizás porque no, justamente porque por acabas eso, si hubiese algo que realmente me identifique, trataría de seguirlo, trataría de hacer todo más o menos así, como todos me convocan, digamos, convocan de mí lo que trato de aplicar, que es lo que manejo, no hay ninguna en especial que diga esta es mi pintura, ¿no? Todas son mi pintura, hasta las pinturas malas son mías. Sé que hay pinturas que no me Emilio, gustan. Sí, claro. A mí me parece, mira, vamos a hablarlo un poco más filosóficamente, ¿no? sí, Esta nueva situación donde lo cromático, usando también sí, nuestro nombre del programa, sí, también nos caracteriza en esta época, ¿no? Esta es una época quizás sin estructuras rígidas y ajá, donde es posible la expresión libre, porque antes muchas veces teníamos la tendencia, o cuando nos educaban a nosotros nos decían esto tiene que ser así. Yo me acuerdo en una clase de dibujo, le llevé un dibujo que había hecho y para mí tenía un valor extraordinario por lo que había aplicado en eso, y el profesor me dijo, bueno, pero esto se parece a Villiquen, ¿no? no, Ahí se me frustró mi no es muy intención estimulante, claro. pictórica, no fue nada estimulante. Y fue un pintor famoso, ¿no? Que no lo vamos a mencionar para no catalogarlo, pero Sí, 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 eh, sí, yo creo que también tener la libertad de no pertenecer a ninguna estructura rígida nos da una impronta, porque el mundo es múltiple. Yo no veo las flores todas iguales, claro. totalmente. ni la naturaleza, ni todo lo que me rodea no es todo igual, ni permanentemente es así. Yo creo que también es buena esta época de no repetir o de no encajarnos en esta característica. Y yo hoy puedo Sí, sí, pensar sí, de una manera y mañana puedo pensar de otra y está bien, ¿no? sí, 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 sí. Para Bueno, eso luchábamos en los 70 también, ¿no? totalmente. Es una democratización del arte, digamos, ¿no? Claro. Eh, de alguna manera, eso comenzó un poco en el impresionismo, ¿no? Los impresionistas fueron excelentes pintores, no es que fue gente improvisada, Mm, pero sí rompieron, fue la primera ruptura seria muy sólida de la pintura clásica, del academicismo, ¿no? Del academicismo, digamos, claro. obligatorio. O sea, vos antes para hacer, inclusive te digo más, en la época clásica, en la época de Miguel Ángel,
para ser pintor tenías que ser, no sé, un virtuoso. O sea, para decir soy pintor tenías que ser científico, químico, físico, tenías que saber Anatomista. medicina, anatomista, en fin, o sea, era muy, muy, muy exigente. Eso se fue derrumbando, ¿no? Tal vez ahora estamos en un exceso para el otro lado, o sea, yo a veces con mis alumnos o cuando daba clases, ahora bueno, me resulta un poco difícil darlo así online, pero muchos pibes que empiezan a pintar al año, de pintar o 2 años, ya quieren exponer, ya quieren como, quieren tener su identidad propia. Entonces, también hay algo en esta época que se fue del otro lado, digamos, ni la Se escuela polarizó. rígida, exacto. Yo creo que alguien que enseña tiene que tener muy en cuenta el nivel evolutivo que tiene aquel que le está enseñando. Si yo le estoy enseñando a alguien que nunca hizo pintura, tengo que tener mucho más cuidado de lo que le digo para no frustrarlo justamente. Mm. Ahora, si alguien me exige, alguien que yo sé que puede recibir una exigencia más grande o una crítica más dura, está bueno hacerlo. Claro que sí. ¿No? Como que Sí, sí, tampoco sí. ablandar tanto esa. Igual lo que te pasó a vos me parece que no, no debe ser así, o sea, Pobre no es una Horacio, no forma sabía. de, digamos, claro, Qué te lo pena, podría haber escucha. dicho de muchas otras formas, ¿entendés? Sí, totalmente. Y a vos no podrías haber aprendido sin sentirte, digamos, este, como, como frustrado, por Claro, decirlo así. frustrar, claro, Muy sí, sí. importante la palabra del maestro, claro que sí. Pero Claro, además claro, hay una, nuestro mundo interno es muy variado. Por eso que claro. yo a veces cuando veo a algunos pintores, repito, sin entender del tema, a veces veo pinturas que son todas iguales. Sí, sí, sí. Está bien. Eso, Está bien, es una tendencia, bueno, también una. no que sea bueno ni malo, pero me pasa de decir, Sí. bueno, sí, evidentemente tiene este estilo, pero son muy, muy, muy parecidas, muy parecidas. Pero Sí. bueno, son otras Lo maneras, que ¿no? pasa es que esa es la noción de obra, digamos, ¿no? Yo adolezco un poco de esa noción, yo pinto cuadros y no, tal vez tenga cuadros y no tengo una obra, digamos. Ah, Una obra como, digamos, en el sentido de no tener una investigación en una imagen y repetirla hasta depurarla. Por eso te digo que tengo una esquizofrenia, digamos, importante. Por eso no, bien. digamos, no, no estoy en desacuerdo con esa forma de pintura. Eh, Tal vez esté en desacuerdo cuando eso se repite en el tiempo, cuando esa repetición de la forma es constante. O sea, yo vendo una imagen y empiezo a hacer eso hasta el cansancio, hasta agotar y no salgo de eso. Eso sí, yo considero que va en detrimento un poco de la evolución del arte. Pero digamos, Julio, tener una una pregunta. obra acabada, sí, Mm. No, perdón, no te te quería escucho. interrumpir. No, pero de No, no, repente, no sé, quizás a veces uno, ¿no? Puede ser un experimentador en la pintura. Es decir, sí, puede sí, sí, tener su época de óleo, su época de acuarela, su época más sí, 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 sí. figurativa. ¿Eso sentís que te pasa? ¿Vos tenés así por épocas, utilizás una técnica o podés intercambiar, hoy hago una acuarela, mañana hago, qué sé yo, un dibujo a lápiz o otra cosa? Sí, sí, sí. En estos momentos sí, en estos momentos sí. Estoy más ecléptico con respecto a las técnicas. Eh, Mm, yo empecé pintando con óleo y fui un pintor de óleo durante mucho tiempo y después empecé a incursionar con el acrílico mm, por una cuestión de diferencias de secado, en fin, de cuestiones operativas. Y después mezclando técnicas también. ajá. Usé pintura asfáltica, pintura industrial, y ahora estoy incursionando un poco en la acuarela, tímidamente, digamos, una técnica muy, muy desarrollada por otros artistas. Yo lo uso más que nada como medio expresivo eh, y me falta mucho, digamos, pero voy aprendiendo, haciendo y equivocándome, o sea, lo mío es prueba y error constantemente. Eh, no soy un artista académico, ¿no? También ese es tal vez un defecto,
y una virtud al mismo tiempo, ¿no? Hice todo así de forma muy experimental y empírica. Este, y eso tiene un riesgo siempre, ¿no? Tiene el riesgo de que te salgan bien las cosas como te pueden salir muy mal. A veces pasa eso. Eh, pero bueno, un poco lo que decías vos, la enseñanza académica está en crisis también últimamente. Eh, no ¿Por porque qué? sea mala en sí mismo, Por eso que acabas por, de decir, porque se claro, fueron claro. al otro lado. No, y aparte crea cánones muy rígidos, lo que es o lo que no es, lo que es bueno y lo que no es bueno. Es muy difícil en la academia tener maestros con apertura, digamos, que te permitan a vos meterte dentro de esa masa sólida que es el arte o la música, la pintura, que son cosas muy elevadas, ¿no? En ciertos aspectos. Entonces a veces uno se asusta en la academia, ¿no? Ve cosas que dice yo jamás voy a llegar a hacer algo, digamos. Y es muy difícil tener maestros que te den, como te pasó a vos, ¿no? Que te digan, sí, vos podés, si vas por acá, si vas, no vas a ser en una de esas Miguel Ángel, porque ya no existen más esos artistas. No, no hay más Miguel Ángeles, no hay más Da Vinci, no hay más Renoirs, no hay más Monet. Ahora hay otra cosa, el arte sirve para otra cosa. Inclusive el fin del arte es otro. Imagínate antes el pintor era el fotógrafo, era el periodista de la época. Así que imagínate la Claro. importancia que tenía el tipo. Con la irrupción de la foto, de la fotografía, en el fin del siglo XIX ya está. Ya el pintor ya no tiene más esa responsabilidad. Entonces puede ver el Una mundo de otra pregunta, forma. Sí, ahí me estimulás una pregunta. Si vos pensás que el ingreso de la fotografía, ¿no? Al mundo sí, de la imagen rígida, porque era la imagen sí, dura, digamos, el realismo de la fotografía, sí, modificó sí, también la pintura. totalmente, totalmente. Sí, sí, me parece que le sacó responsabilidad a los pintores de querer representar realmente una imagen. Le dio la posibilidad de que el pintor aplique su subjetividad sobre lo que está pintando. Ajá. Eh, y en ese aspecto la fotografía, que es un medio, digamos, de impresión de la realidad, tampoco es la realidad, porque una fotografía es tan abstracta como la pintura. Sí, y hoy se Eh, puede hacer cualquier eh, cosa, claro. Exactamente, y en estos momentos más todavía que se puede Ujú. malear de cualquier forma. Por eso la fotografía en estos momentos está tomando digamos, el nivel de arte mayor, digamos. Ahora una Ujú. fotografía está casi al nivel de la pintura en cuanto a, a ser considerado un arte mayor, ¿no? Pero sí, claro que modificó. Y otra cosa que modificó mucho es la industria de la pintura también. Ajá. El pomo de pintura, el pomo, el poder vos trasladarte con un pomo de pintura, hizo que el pintor salga al exterior a pintar también. Antes pintar afuera era prácticamente imposible, lo podía hacer alguien con muchas, digamos, pintores muy reconocidos. ¿Por qué? Porque tenía que salir afuera para pintar, tenía que ir con 5 alumnos, llevarse una parafernaria de cosas, porque las pinturas se llevaban en unas especies de vejigas de animales y había que prepararlas y era todo un lío con Ah, la irrupción del pomo de pintura, de poder vos llevarte las pinturas a donde quieras, eso facilitó también totalmente. modificó. Claro, y ese fue el impresionismo, digamos, ¿no? La evolución del impresionismo es como tener una notebook, digamos, en esa época, ¿no? Como Claro, los adelantos tecnológicos o los técnicos adelantos también tecnológicos influyen en también la... Claro. modifican. Claro que sí, claro que sí. ¿Y Y vos ahora, qué bueno, le... sí, Sí, cuando empezás con un alumno, ¿qué es lo sí. primero que abordás con él? ¿Cuáles son las primeras lecciones, Trato por de así que se decir? acuerde cuando era chico, que se acuerde cuando era niño y no tenía ningún reparo en hacerlo, en dibujar, en pintar lo que quiera, primero y principal. De ahí en más uno va viendo
por dónde van sus preferencias. Y de ahí más también el nivel que él quiere con respecto al arte o la pintura. Hay muchos niveles. Hay muchos Bueno, niveles. bárbaro. Ahí veo a, Mira, lo veo acá a Bernardo todavía no Barás, se ve puede ser. en la pantalla del Yo lo canal, veo, pero sí tenemos a nuestro yo lo veo. a Sí, nuestro sí. próximo invitado, Impresionante. tenemos acá No sé cerquita. si Bernardo me escucha. Sí, sí, te estoy Sí, te está escuchando, sí. escuchando. Lo que todavía no está Bernardo, ¿vos te es para acordás que de lo mí? veamos, a menos que lo Sí, pongamos al aire también, Matías. ¿Podés? si puede. Dale. Dale, dale. Fernando, unos segunditos al aire. Muy bien. ¿Escuchás Bueno. bien? ¿Todo bien? Sí, perfecto, perfecto, muy bien. Ahí vamos. Bueno. Uy, se me borré yo. No, no, quédate tranquilo, ya vas a aparecer. ¿Aparezco ahí? Acá se me apareció un cartel rarísimo. Ah, Bueno, excelente. bárbaro. Yo Bueno, no me veo. vamos a presentar entonces al señor Bernardo Baraj. ¿Cómo te va, Bernardo? Bienvenido. ¿Qué tal, Aide? Buenas tardes a vos y al resto de la gente que veo acá. ¿Cómo estás? Muy bien. Horacio Yo no me veo. Durigol. ¿Y a Y Dulio lo un conocés? ¿Se conocen ustedes? Vos no sé si te Duilio, acordás, Bernardo. Nosotros ¿te conoce tocamos a vos? con un artista de Surinam que se llamaba Roland Alfred, Sí, en un festival de jazz. en un festival de jazz y después fuimos soporte de Negro Rada, Ah, mirá. un morocho que tocaba el steel drums. Sí, me acuerdo, claro. Es Tocábamos con más, Quique Sansol, es con el más, Nono tengo una Belvis, Quique Sansol, Eduardo claro, Avena. Yo tocaba el sí. bajo ahí. Ah, mirá, qué bueno. Así que ahí Sí, qué lindo, te conozco. qué buen recuerdo que me traes a la memoria, porque vos sabés que Sí, a este muchacho, que ahora, ¿cómo es el nombre de él? Roland Alfred, Roland Alfred, correcto, que tenía una novia argentina, ¿no? exactamente, tucumana. Bueno, bueno, sí. Y yo me hice bastante amigote de él al punto tal, cuando estuvo acá, que lo invité Sí, porque le gustaba mucho el fútbol. Él creo que vivía en ajá. Holanda, me parece que vivía en... Sí, 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 él era de la Guyana holandesa. Claro, claro, bueno. Entonces, le gustaba mucho el fútbol y yo lo invité a ver un partido de River Estudiantes en cancha de Independiente, no sé por qué razón, en Sí, Avellaneda, sí, sí. jugaba y bueno, y nada, yo que soy de River perdimos, pues nos ganó Estudiantes, no Claro. me acuerdo cuánto. Y a la salida, raro en Argentina, se dio una situación donde la policía, no sé por qué razón, salió corriendo a la gente. Bueno, Y, por y deporte, ese es el deporte claro, argentino. claro, es la normalidad, pero la normalidad para nosotros, pero él se asustó mucho, me acuerdo de esa Claro. situación. Sí, sí, sí. Pero bueno, mira Así- qué lindo recuerdo. Alfred, sí. sí, sí, sí. Por eso decía cuando hoy me dijeron que te iban a entrevistar a vos, te dije, conectame porque seguramente se va a acordar. Fue un chispazo, una cosa que en tu trayectoria, en una de esas fue nada más que No, una muesca. pero Pero me acuerdo muy bien porque, bueno, me acuerdo inclusive de la chica que estaba con él, de su novia, que bien decís, es tucumana. Y bueno, sí, 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 sí. después no supe más nada de él. No, 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 yo tampoco. Mira, traté de rastrearlo por internet y no está. O sea, son esas cosas que bajan y se van así. Sí, 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 sí. Pero bueno, Bueno, buenísimo. Yo tengo un gran recuerdo de eso ¿y seguís también. tocando? ¿Seguís tocando? Tocando, sí, yo Bueno, sigo Bueno. tocando y más que nada pintando, pero sigo Ah, tocando. tuve toda la sensación de que estaba con un artista plástico, porque veía cuadros por ahí y dije, este Sí, muchacho sí, debe sí, ser artista plástico. totalmente. Soy más artista plástico que músico, pero bueno, la música es algo que no puedo dejarla, ¿viste? Bien, 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 muy Así bien. que bueno.
Bueno, qué lindo encuentro, ¿no? Qué coincidencia que tiene la vida, Claro mirá. que sí. Impresionante, sí, cuando me dijo Aide de que ibas a estar vos, dije, bueno, a ver, mandarle un abrazo y si, bueno, si está la posibilidad de saludarte, aquí vamos. Claro. Bueno, bárbaro. Así que bueno. Bernardo, ¿y vos estás ahora preparando un concierto online? Bueno, en este momento tiene que ser todo online prácticamente, Sí, sí, para el sábado 3 de octubre. sí, El Bernardo Baraj Jazz Trio. sí, Contá un poquitito de ese concierto que van a hacer. Bueno, es una formación que yo ya tengo, hará un año atrás, un poquito más de un año, que armé con Juan Bayón en contrabajo y con mi hijo Marcelo en batería. Y es un trío, digamos, donde tocamos estándares de jazz, con bastante libertad, porque es una formación, digamos, esa, al no haber instrumento armónico, hay como un poco más de margen de movilidad desde el punto de vista de la armonía. Y vamos a tocar, nosotros grabamos un disco que en realidad no fue pensado como disco inicialmente, fue una presentación que hicimos en la cúpula del CCK en agosto del año pasado para la Nacional Clásica, un ciclo de jazz que organizaba la Radio Nacional Clásica. Ellos grababan ahí el ciclo y luego lo pasaban por la radio. Cuando yo en la semana que pasaron el concierto lo escuché en la radio, la verdad que me gustó mucho. Raro en mí porque en general no me gusta nada de lo que escucho mío. Pero me gustó, estaba bueno el audio, me pareció que lo que habíamos tocado estaba bien. Y entonces pedí una autorización, si me cedían la grabación, y me la cedieron gentilmente. Y entonces, bueno, hice un convenio con una compañía, con Faro Latino, ellos subieron el material a las plataformas digitales y bueno, no sé, al principio de este año salió este disco grabado en vivo y que ahora vamos a hacer una presentación con este material en el Jazz Boyer, en un ciclo. Todo esto es nuevo para mí, un ciclo que se llama Jazz Online. Jazz Online. Me están entrando mensajes y me tapan no solo la pantalla, sino la Sí. memoria. Y vamos a tener para rato, Bernardo. Sí. Vamos a tener online para rato, me parece. Pero bueno, es otra manera. Sí, es ¿Qué le otra va a hacer? manera. No está mal. No es lo ideal, ya sabemos. No, sí. Pero bueno, Y esto de momento. es pago, es cómo accedemos a Jazz Online. Sí, es un concierto, sí, pago. La entrada creo que cuesta 500 pesos. Y bueno, sí, hay ahí un lugar donde entrar para sacar la entrada. Okay. Es un acceso directo al recital. Sí, Claro, y claro, claro. es una buena, me parece que es una buena Después iniciativa. seguramente mandan por mail el link. Sí, es una buena iniciativa de esta gente porque armaron como una pequeña empresa que se llama Jazz Online y están haciendo ciclos con músicos argentinos y formando como una suerte de sitio donde la gente puede escuchar los músicos de jazz argentinos, ¿no? Y bueno, está bien y además está muy cuidada toda la parte técnica, la cosa del sonido y de la imagen está muy bien. Así que bueno, vamos a ver cómo sale. Bernardo, y si queremos Y escuchar el disco en físicamente ustedes tienen Spotify, que... Sí. perdón, Aide, en Spotify, No, ¿cómo por lo favor. buscamos? ¿Lo buscamos por tu nombre? ¿Lo buscamos como el Sí, disco? Bernardo Barán Jazz Trio. Ah, buenísimo. Y ahí aparece, Ah, sí. Bueno, sí, perfecto. este fue un año, digamos que para mí estaba lleno de perspectivas laborales muy interesantes, que iba a ser un año, digamos, que iba a romper con una serie de años muy peleados con bastante escasez de trabajo, pero este año se daba, que tenía este disco de jazz recién grabado con algunos compromisos. Había sacado a fines del año pasado un disco de tango que se llama Tu Alegre Corazón, que ese disco también está también subido a las plataformas, que es una rareza. Yo ya hace tiempo que lo vengo haciendo, pero en general la gente se sorprende,
porque es un disco donde toco el piano y canto. Prácticamente no toco el saxo, creo que toco el saxo en un tema, el saxo soprano, pero lo demás es todo cantado. Y es un mix de composiciones propias y de algunos clásicos del género. Se llama Tu Alegre Corazón. Y entonces tenía también proyectos con eso, y además habíamos reagrupado el trío Vitalia Barás González, porque se cumplieron los 35 años del trío. Y entonces estaba ya programado toda una gira nacional. Íbamos a recorrer todo el país con el trío. Y todo se vino a pique. De todos modos, bueno, cosas que pasan en realidad, no sé, hay situaciones mucho peores, sí, seguro, sí. Por supuesto, por supuesto. Así que bueno, de momento vamos con el streaming, que más que nada es como una especie de entrenamiento, como para no quedarse acá oxidándose en la casa. No, claro, hay que hacerlo. Bueno, yo creo que inclusive hay que sumarlo. Sí. Para muchos artistas les viene bárbaro. Por ahí yo siempre digo, otros artistas, ¿no? Que por ahí no tienen tanta convocatoria, la posibilidad de hacerlo en streaming es bárbaro, es muy buena. Sí, es muy buena posibilidad. Sí, muy buena bueno, posibilidad. Sí. Y además es otro lugar más donde la gente que no puede acceder porque no vive en la zona, bueno, vos podés verlo desde Japón. Sí, claro, eso está bueno, sí. Voy a ver si consigo algún japonés que lo quiera ver, ese es el problema. Seguramente hay, mira, seguramente hay, pero también está bueno esto de que a veces uno hace una gira y de repente uno va, suponete, a las capitales y el resto de los pequeños poblados o ciudades, si no se movilizan a la gran ciudad o al pueblo, no lo ven. Y esto es una forma de poder llegar. Realmente es una democratización quizá también de la difusión, ¿no? Y de la posibilidad. Es verdad. Sí, es verdad. Sí, que lo puedan ver todos, que tenga acceso a todos. Claro. Eso está bueno. Está bueno. Además también esta cosa de que, bueno, la entrada tiene un costo, pero después ese costo se divide por las personas que lo puedan ver en su casa. No, pero por supuesto, es sumamente accesible, sumamente accesible. Sí. Hoy me decía un amigo, por ejemplo, que claro, pero él me decía, pero ¿cómo? ¿No son mucho más baratas las entradas? Le digo, no, más baratas, ¿por qué habría de ser? Porque hay costo de... Me dice, no, bueno, pero tenés la posibilidad de venderle a mucha más gente. Claro, él me puso, porque le gusta mucho el jazz, y me puso, yo estaba viendo que en Blue Note, un mítico lugar de jazz de Nueva York, están haciendo streaming y la entrada que normalmente cuesta $60 la están vendiendo a 15. Claro, pero es una marca, Blue Note, que se vende en todo el mundo y deben vender... millones de personas, claro. Sí, claro. Entonces, miles, sí. Claro. Sí. Bueno, pero lo que vos decís, vos también... Perdón, sí. No, por favor, no. Faltaba más. Lo que vos decís, Bernardo, también es una realidad que una persona puede estar viendo sola el recital o puede estar con 5 personas más. Claro, sí, eso está buenísimo, sí. Está muy bien. Aparte después queda en la nube, queda en la nube eso. Sí. Fijo en la nube y digamos que YouTube es una herramienta muy valiosa para todo, para escuchar conciertos tremendos, para tutoriales En nuestra época, cuando queríamos estudiar música, ver a alguien tocar ahí era muy difícil y ahora es una cosa donde hay tipos muy grosos tirándote así tips muy interesantes, ¿no? Sí, está bueno. Está bueno. Todo lo que quede en la nube va a quedar en la historia, digamos. Claro, de alguna manera. Claro. Bernardo, vos estás... Sí. Te escucho, ¿Vos estás dando clases? Sí, estoy. En este momento. Estoy dando clases, sí, por Skype o por Zoom, en fin, según. En realidad tengo poquitos alumnos, pero bueno, mi pretensión es tener más. Pero estoy dando, sí. Estoy dando y estoy en mi casa trabajando, componiendo y haciendo cosas, en fin, escribiendo música. He compuesto algunas canciones, algunos temas
que empecé a grabar en la casa de un amigo también, con mucho cuidado, que vive acá cerca y tiene un estudio. Claro, claro. Y bueno, eso. Estamos como en un monasterio, digamos. Más o menos, Una especie de monasterio creativo, ¿no? claro, sí. Como los ¿Pero viejos sienten artistas ustedes que es clásicos. una época creativa esta? ¿Sienten que el hecho No te de queda tener que otra. quedarnos Me Y a mí parece me que no te queda facilita otra, parece es o...? una herramienta. Sí, y sí. sí, hay que generar esa posibilidad, porque además no es solamente la creatividad per se, sino que constituye también como un elemento de salvataje, ¿no? Es como ponerse a Una resguardo necesidad. de los males. El arte Sí, sí, tiene esa cosa maravillosa. Y entonces, claro, el otro día cuando fui a la casa de mi amigo a grabar y llegué con mis saxos y mis partituras y cosas, y él también él es músico y está haciendo cosas, me miró y me dice, nosotros somos unos privilegiados. Y le dije, y sí, la verdad que sí, Claro que sí. la verdad Claro. que sí, porque en un contexto donde esta cosa de, nada, prender la televisión y encontrarse que todo el tiempo con cuánta gente se murió y Claro. tener la posibilidad de este oasis, ¿no? De estar generando una situación artística o, digamos, de cualquier índole, claro está, es extraordinario, Claro. es Sí, la extraordinario. verdad que sí. Es un oasis, Conectarse con como la decís vos. belleza también, ¿no? Conectarse ¿Cómo? con la estética, Conectar. conectarse con la Sí, belleza, sí, sin duda. con la cosa, digamos, estética, con la Sí, buena onda, digamos, sí, sí, que trae hacer música o pintar un cuadro o escribir un libro o un poema tal cual. o bailar sencillamente, ¿no? Sí, claro. Yo Estás tirando bailar Bueno, una siempre, onda un poco sí, bailar yo por lo el pongo universo. siempre como un ejemplo, Bailar también. ¿sabes? ¿Eh? ¿Cómo? ¿sí? ¿Qué? Te Bailar, escucho, ¿qué te escucho. decías, Bernardo? No, que siempre lo pongo como un ejemplo, porque yo en el show de tango que hago, que es un show multifacético, porque en realidad es bastante, a mí me divierte mucho y la paso bárbaro, porque arranco tocando el saxo, después dejo el saxo, me siento en el piano y canto, me acompaño con el piano y canto. Luego, en medio de eso cuento anécdotas, qué sé yo. Luego hago entrar a los dos guitarristas que me acompañan, yo salgo del piano y ya me pongo en un lugar como de cantante de tango. Y entonces ellos me acompañan y yo canto tangos y toco mis instrumentos, toco una milonga con la flauta, toco el saxo tenor, el soprano, y en un momento hago referencia a un tema que yo compuse, que es el que le da nombre a mi disco último de tango, que se llama Tu Alegre Corazón, que habla justamente del baile, ¿no? Habla Mm, del baile del tango. sí, sí, sí. Cosa que me gusta mucho hacer, porque voy a las milongas, voy a bailar, me encanta. Y entonces llega un momento del show que el sonidista pone un disco de Pugliese y entra mi compañera y bailamos un tango en la escena, ¿no? Y entonces pasan como muchas cosas, pero entonces hago referencia a esta cosa del baile, lo maravilloso del baile, ¿no? Que es una cosa que yo Claro. descubrí de grande, porque yo no era de bailar, era como muy tímido con mi cuerpo, muy introvertido, me daba como cosa, pero empecé a bailar y la verdad que es una expresión extraordinaria, es maravilloso. Y no, yo Viste siempre cuando en el show decían se que el lo, que toca nunca baila. así decían, sí. Pero bueno, eso era, lógicamente, porque si el músico está en el escenario tocando, no puede bailar. Claro, claro. Salvo los rockeros, viste, que bailan, cuando tocan, Ah, sí, bailan así, ¿no? claro, sí, eso está bien. Estaría bueno tocar tango y bailar el tango al mismo tiempo, ¿no? Qué También, buena. sí, Así como Bien, bueno, nosotros, ya ¿viste? tienen una nueva Sí. ahí, ¿no? Una nueva sí, cosa para hacer, un sí, espectáculo sí, de canto y claro, claro, baile, claro. sí, sí, sí. Y bueno, Qué nada, ahí bueno. estamos. Está bien. Está Bueno, se bueno. aprovecha el tiempo de vida también con esto, ¿no? En definitiva, es tiempo de vida también. Y sí, sí, escuchaba el otro día Ujú. no sé si era un actor o alguien papá, un joven papá, que decía, bueno, está bueno porque puedo compartir con mi hijo una cantidad de tiempo que si no fuera por esto no podría compartirlo. Claro, claro, Y claro. bueno, nada, eso son cosas que
que generan una situación positiva en algún aspecto, ¿no? Porque es importante, claro. Potable, Sí, digamos, ¿no? sí, Si uno lo sabe sí, ver, si uno lo sabe claro, aprovechar. claro. eh, Sí. Igual todas las situaciones, ¿no? Humanas tienen un lado siempre positivo, hasta en las guerras o en los lugares más Sí, terribles siempre hay un rayo de luz que si uno lo Siempre aprovecha hay alguien que ve, es más sí, es luminoso verdad. que de costumbre, ¿no? Entonces, también sí, estas situaciones me parece que dan para, y más para un artista, para un músico, claro. para todos, porque como decías vos, Bernardo, las relaciones humanas también se sinceran también en muchos casos, en Sí, muchos casos se refuerzan, ¿no? Se sí, extrañan también todo lo que extrañas que antes no le dabas valor, ¿no? Esas cosas sencillas que antes uno decía, uy, bueno, y ahora las extrañas, ¿no? y sí, Está loco. sí. Ojalá sirva Es verdad. para que nos acordemos Y bien ojalá. de esto, ¿no? Sí, ojalá sirva para esto y para muchas otras cosas, ¿no? Para Que muchas tendría otras que ser. cosas. Sí, sí. Sí, para muchas otras La cosas, verdad que sí. sí. Sí, parece que tomar conciencia, viste, que hay una mejor manera de vivir y que los valores cambien y que haya una sociedad más igualitaria, ¿no? Porque también esta situación pone al desnudo cosas que ya sabíamos, pero que de repente, sí, bueno, nada, cada uno en su cotidianeidad, pero bueno, de repente nos encontramos con un estado de cosas de destrucción y de abandono que, bueno, se paga tributo a todo eso, ¿no? Y lo paga la gente que vive en esa situación. Y Es una ojalá, época, ojalá, pero más allá del ojalá, creo que tenemos que tomar conciencia, como decías bien, y proponernos que eso otra vez no se vuelva a esconder abajo de la alfombra, ¿no? Sino no, que claro, realmente entre todos trabajemos para cambiar este estatus y que el mundo no se libere solamente de un virus, sino de todos los otros virus que están dando vuelta y que no los vemos, sí, ¿no? sí, que además son mucho más virulentos que este virus. Exacto, Sí, 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 sí. Son más es así, virulentos. Más más virulentos. virulentos. Bueno, muchachos, se nos está acabando el tiempo a nosotros también. Bueno, Eh, Porque desgraciadamente antes teníamos más tiempo, pero ahora nos acotamos un poco a una hora. Pero entonces, bueno. Bernardo, recordanos dónde te podemos escuchar. Esto se llama Jazz Online y va a salir el sábado 3, creo, ¿eh? Ok, Creo que es el Sí, sábado 3 de 3. Sí, octubre, 3 de 3 de octubre, sí, sí, octubre. sí, sí, sí. perfecto. El sábado 3 de Sábado 3 de octubre. octubre en Jazz Online. eh, en Facebook y en Instagram, en mis Facebook e Instagram seguramente van a estar subidas la información, como para que la gente que quiera sacar la entrada y quiera verlo, se prepara una rica pizza o la encarga, y un ¿Cómo no? vinito, una cervecita, y ven una hora larga de jazz. Jazz. Sí. En la publicación de Facebook que hice hoy de ustedes dos, vos Bernardo y vos Duilio, Sí. yo puse los distintos links. En tu caso puse el link del concierto, en el caso tuyo, Duilio, puse el blogspot, Facebook e Instagram. Así Está que bueno, buenísimo. está toda la información ahí también. Buenísimo. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias Bueno, a gracias a todos ustedes y ustedes. gracias por este maravilloso encuentro, sorpresivo Sí, también, la ¿no? verdad que Sí, muy sí, lindo, sí. muy lindo, Impresionante, Bernardo. Sí, muy sí, lindo, sí. muy lindo. Viste que la tecnología tiene sus ventajas también, ¿viste? Claro, Claro que Viste que a Claro, sí, veces y uno sí, se reencuentra con gente que hace mucho que no ve y entonces eso está bueno también, ¿eh? sí, sí, sí. está bueno, Este, está bueno, está bueno. Se Así que acortan bueno, las distancias y las Sí, historias también. Así que sí, bueno. sí. tiene lo qué bueno. suyo, tiene lo suyo. Bueno, Seguimos Bueno, en el camino. muchísimas gracias bueno, y Buenísimo. será hasta cualquier momento para todos, bueno, Que- ¿eh? un Quédense cariño un poquito grande, ¿eh? mientras Matías corta el programa, nosotros seguimos un poquitito Buenísimo. acá hasta que él nos lo informe. ¿Eh? Sí, Bueno, Gracias, gracias. un abrazo. Chao, Un Duilio, abrazo. gracias, un Gracias a gusto. ustedes. gracias, Que anda muchas bien, gracias. Chao, chao, chao. chao, gracias. Chao, Gracias, Bernardo. Bernardo. Chao, chao.